Ese tema es un tema verdaderamente imperial, Carlos V. Pero Carlos V y algo más, Carlos V y Europa. Porque creo que precisamente en estos momentos, Europa, los europeos, estamos necesitando y urgentemente, con verdadera urgencia, una historia de Europa. Una historia de Europa que podamos leer todos, flamencos, andaluces, napolitanos, ingleses o alemanes. Por lo tanto, una historia de la Europa de nuestros días. Y en ese terreno, en ese aspecto, a mi entender, hablar de Carlos V tiene mucho sentido. Porque Carlos V fue como un pionero en su intento de hacer una Europa armoniosa, donde todos los europeos vivieran en esa forma, en armonía. La armonía que naturalmente es una especie de orquesta en que él se tomaba el papel de director de orquesta, porque no en vano era el emperador de aquella Europa. Algo que yo vengo diciendo desde hace bastantes años. Ahora se habla de todo esto, pero curiosamente, no tengo más remedio que referirme a ese aspecto. Hace 20 años publiqué un libro cuyo título era Carlos V, es decir, la biografía de Carlos V, pero con un subtítulo que rezaba Un hombre para Europa. Y eso está ahí. Está publicado en el año 76 por el Instituto de Cultura Hispánica. Por lo tanto, desde entonces me he preocupado yo por presentar a este personaje con esta inquietud, a mi entender, hermosísima y sobre todo para nosotros importantísima, como es la de uno de los primeros que pretendió una historia de Europa unida. Algo que yo, el año pasado, en la Fundación Giorgio Chini, la famosa y célebre Fundación Giorgio Chini de Venecia, tenía un curso dedicado a los signos de identidad de Europa. Y claro, ellos pensaron que uno de ellos era el que correspondía a Carlos V, y me pidieron que diese ese tema. Y yo lo titulé así, Carlos V, sueño, realidad, acción. Puede parecer un título un poco, no sé, asombroso, pero lo que yo quería señalar, y es lo que voy a desarrollar aquí, es que Carlos V tiene una Europa soñada, se encuentra con una Europa muy distinta y luego lucha en lo que puede por hacer que esa Europa tan distinta llegue a ser un poco la Europa soñada. Porque esta es la cuestión. ¿Cómo había soñado o cómo soñó Carlos V a Europa? Ese Carlos V adolescente casi, a los 19 años, cuando recibe el título imperial, que hoy conocemos muy bien por un grabado precioso, nada menos que de Alberto Durero, que ustedes lo pueden ver ahí. Vean ustedes, ese Carlos V como soñador, Carlos V juvenil y como soñador. ¿Con qué soñaba Carlos V? El Carlos V de Durero en 1519. ¿Con qué soñaba respecto a Europa? Pues bien, para mí entender, Carlos V veía en Europa una serie de propiedades y características. Por una parte, entendía que esa Europa tenía una unidad, la unidad de la cristiandad, una unidad espiritual, que esa Europa, por otra parte, tenía una diversidad de naciones, y además tenía otra circunstancia, y es que había una gran dificultad o una enemiga peligrosísima que la estaba combatiendo. Había otro emperador, al este, el señor de Constantinopla. Él era el emperador de la Europa del Occidente, pero al otro lado de esa Europa, a oriente de esa Europa, estaba el gran emperador de Constantinopla y nada menos que Solimán el Magnífico, uno de los grandes personajes que ha habido en la historia. Por lo tanto, alguien que quería, a su vez, hacerse con buena parte de Europa, pero naturalmente llevándola a un terreno totalmente distinto, al mundo musulmán, del cual Carlos V tenía precisamente que defender a Europa. Carlos V quiere convertirse enseguida en el escudo de Europa. De forma que él se considera que es el emperador de la universitas cristiana. Y lo dice enseguida, que nadie tenga miedo que él con tanto poder, señor de Castilla y León, señor de Flandes, señor de Nápoles, Sicilia, y además emperador de Alemania, parece que va a tener tanto poder con esos tercios viejos, que es la máquina militar más poderosa del tiempo, los tercios viejos españoles, que podría apoderarse del resto de Europa y derrocar al resto de los príncipes de las otras naciones de Europa. Y esto no fue nunca su propósito. Eso lo dice enseguida. En esa Europa ideal y soñada, él va a marcar que va a respetar a los demás pueblos de Europa. Y lo dice, repito, en un discurso memorable, no pronunciado por él, pero sí pronunciado en nombre suyo,
por el obispo Mota ante las Cortes de Castilla, de manera que es un momento memorable. ¿Y qué dice en ese discurso Carlos V, o Mota, en nombre de Carlos V? Dice del emperador: contento estaba el emperador con la grandeza de España, y con la mayor parte de Alemania, con la mejor parte de Italia, con todas las tierras de Flandes, y con otro nuevo mundo de oro hecho para él, las Indias, pues antes en estos días nunca fue nacido. Y un poco más adelante añade: en verdad, su majestad no tiene necesidad de dignidades, pues tiene la mayor que hay en el mundo, que aunque hay muchos príncipes y muchos reyes, emperador no hay sino uno. Hay una especie de soberbia aquí en esta expresión, emperador no hay sino uno. Ahora bien, añade Mota, no tiene necesidad Carlos V de reinos, pues tiene muchos y buenos. Por lo tanto, que nadie tenga miedo de que el emperador va a usar o mal usar su poder para derrocar a otros reyes, que esos reyes puedan vivir tranquilos y confiados. Y no creen ustedes que el temor era una ilusión de algunos, era una realidad, hasta tal punto que el mismo príncipe de Portugal, que estaba tan unido familiarmente con Carlos V, con vínculos tan familiares, el rey Juan III de Portugal era el cuñado de Carlos V, hermano de la emperatriz Isabel. Pues bien, lo sabemos por el propio Carlos V. Cuando la emperatriz Isabel muere, poco antes de morir, llama a su marido, llama al emperador, le ruega que vaya a su lecho de muerte. Y entonces, en el lecho de muerte, le hace prometer que no llevará sus tercios viejos contra Lisboa. Carlos V se queda asombrado. ¿Pero cómo? Y él lo dice, lo escribe, es una carta que tengo publicada en el corpus documental Carlos V. ¿Pero cómo? Ir contra Lisboa, ir contra mi hermano, pues es mi hermano. Pero había ese temor, tan poderoso era que había ese temor. Por lo tanto, Carlos V tenía una Europa ideal en su imagen, pero esa Europa real era muy distinta, entre otras cosas, porque temía una serie de esos temores, esos fantasmas, que a veces entorpecen tanto la vida de los hombres y la vida de los pueblos. Pero es más, y volviendo a este discurso de Mota en el año 20, Carlos V aquí nos indica que no solo quiere ver una Europa cristiana en armonía, en la cual él no va a ser más que eso, el director de la orquesta, el emperador, por supuesto, pero que no va a derrocar a ningún otro rey o príncipe, pero eso sí, él entiende que como esa Europa tiene un enemigo común, que es el turco, contra el turco sí que habrá que ir. Lo mismo que tiene ese respeto y ese deseo de que la unidad espiritual de Europa se mantenga. Y esto lo dice claramente. Aceptó este imperio, dice en su nombre Mota, el obispo Mota, con obligación de muchos trabajos y muchos caminos. Miren, cuando yo leo esta expresión de muchos caminos, me quedo realmente impresionado. ¿Cómo es posible que en el año 20 ya se diera esta profecía? Porque si hay un rey viajero en la historia, ese es Carlos V. Y ya en el año 20 se está diciendo esto. Aceptó este imperio con obligación de muchos trabajos y muchos caminos, para desviar grandes males de nuestra religión cristiana, que si comenzaran nunca tuvieran fin. Claro, está apuntando a ese fraile Lutero que está conmocionando un poco con sus disidencias religiosas el ambiente espiritual de la cristiandad. Y añade Mota en nombre de Carlos V. Ni se pudiera emprender en nuestros días la empresa contra los infieles, enemigos de nuestra Santa Fe Católica, en la cual entiende, con la ayuda de Dios, emplear su real persona. Es decir, este emperador joven, en esta Europa que él sueña, se considera también, ya sabe, se ve ya como el sueño de un cruzado, como el último cruzado, en una cruzada que él va a dirigir, que él va a caudillar contra ese turco enemigo de la cristiandad. Ese es, diríamos, el sueño de Europa por Carlos V. Pero ¿cuál era la realidad? El sueño por una parte, ¿cuál era la realidad por la otra? En el otoño de 1520, Carlos V es coronado en Aquisgrán. En 1521 celebra su primera dieta imperial en Worms. 1521. Lo que antes hemos dicho responde, por lo tanto, a su presentación, a la imagen que él tiene, que tal como la señala él, ante las Cortes de Castilla, en el año 20.
Pero el año 21 ya está dentro del mundo germánico, está en Worms, y cómo se le presenta a él Europa. Y entonces Europa es esa misma España. Todo cambiado. Todo tan distante a lo que él había soñado. Por una parte, estaba que la propia unidad espiritual está resquebrajándose, porque ese personaje tan importante, y aquí no voy a minimizar la figura de Lutero, me parece de un calibre verdaderamente impresionante, pero que lo acabe que está marcando unas pautas muy distintas a las que hubiera deseado Carlos V. Lutero, ese fraile que es llamado a Worms por Carlos V, para que explique, y para tratar de convencerle, y para tratar de que se reincorpore a la comunidad del catolicismo que preside Roma. Pero no va a ser así, como es sabido. Lutero acabará marchando de Worms en clara disidencia frente al credo religioso de Roma. Y en ese mismo año 21 es precisamente cuando todavía las comunidades de Castilla están alborotando toda Castilla contra Carlos V. Es decir, en la propia España, por una parte, no me refiero ahora tanto a los movimientos sociales de Mallorca o de Valencia, o de Valencia, Mallorca, porque esos movimientos sociales no iban directamente contra el emperador. Pero los comuneros de Castilla sí iban contra el emperador, sí iban contra el concepto que estaba, de ese imperio que estaba formulando Carlos V. Y esto estalla en el año mismo 20. El año 21 está todavía pujante, todavía Toledo está en clara rebelión. Toledo no caerá, no se rendirá hasta entrado el año 22. Por lo tanto, vean ustedes qué imagen tan distinta, qué Europa tan distinta, qué España tan distinta a la que él hubiera querido. Y además, otros dos hechos que hay que tener en cuenta. Otros dos hechos. Fíjense ustedes. Por una parte está el francés ya. Es decir, ese Francisco I, que ahora pueden ver ustedes en esa diapositiva sobre Francisco I pintada por Tiziano. Un rey, corte renacentista, un rey ambicioso, un rey que simboliza esa grandeur de Francia, que en el siglo XVI pues aspiraba a todo, incluso había aspirado al mismo imperio. Por lo tanto, el gran rival de Carlos V, el gran rival que invade las tierras de España, invade por las tierras del País Vasco, invade por Navarra, incluso está en contacto con los hombres que tienen alterada la ciudad de Toledo. Por lo tanto, ya se ha transformado en el gran enemigo de Carlos V. Y esto en el año 21. Pero es más, en el año 21 es cuando precisamente ese otro emperador, el señor de Constantinopla, ese personaje que es Solimán el Magnífico, precisamente, en vez de ser Carlos V el que logra acaudillar un ejército como había soñado contra Solimán, es Solimán el que penetra por el corazón de Europa, invade esas tierras de Danubio arriba y se apodera de Belgrado. Fíjense ustedes, se apodera de Belgrado. Por lo tanto, en el año 21, todo ese panorama tenemos ante nosotros. Francia ya desatando sus guerras contra Carlos V. Solimán Magnífico invadiendo la zona de los Balcanes y llegando incluso a conquistar Belgrado. Lutero proclamando que él no quiere saber nada de lo que dice Roma. E incluso esa misma España manteniendo una bandera de disidencia frente al emperador, tanto en las zonas de Castilla la Vieja, sobre todo en las zonas de Castilla la Nueva, con Toledo a la cabeza. Por lo tanto, una cosa es cierta. El peligro para Europa cada vez es mayor porque en vez de ser una Europa unida, es una Europa desunida. Y ante esa Europa desunida, el turco puede avanzar con mucha mayor facilidad. Y sin embargo, curiosamente, Carlos V es acusado de ambicioso. ¿Cómo se puede entender eso? Yo diría que ahora es cuando nos interesa tratar de comprobar en qué manera Carlos V intentó que a esa Europa real que estaba viendo tan distinta, intentó acomodarla, hacerla más a la forma como él la había idealizado. Y está claro que para eso, ese intento de armonía de Europa, una Europa en armonía, dirigida y presidida por él, pasaba por una serie de fases, sobre todo por dos, clarísimamente. Una, la armonía entre los dos personajes, digamos, dirigentes de aquella cristiandad, el Papa y el Emperador. Porque es que el Papa incluso se había enfrentado con Carlos V. Esa situación tan difícil el año 21 se hizo todavía más difícil el año 27, cuando Clemente VII es el que
declara la guerra a Carlos V. No es Carlos V el que declara la guerra al Papa, es el Papa el que declara la guerra a Carlos V. Algo inaudito, algo increíble. ¿Y el resultado cuál va a ser? El saco de Roma. Las tropas imperiales, en vez de ser las tropas que defienden la cristiandad, las tropas que luchan contra el turco, son las tropas que van a Roma, asaltan Roma, saquean Roma. Un escándalo increíble. Por lo tanto, el primer paso a dar es conciliar las dos cabezas de la cristiandad. Y por eso, la diapositiva que ahora pueden ver ustedes me parece muy apropiada, porque es la entrada triunfal de Carlos V y Clemente VII en Bolonia en el año 30. Ya la cosa ha cambiado. Carlos V y Clemente VII, el emperador y el Papa, ya no son enemigos, ya no están frente a frente con las armas en la mano, sino que están amigos, entrando amistosamente en Bolonia, precisamente para que Clemente VII corone al Papa, al emperador, como con la tercera corona imperial. Pero había otro paso a dar, evidentemente, y era conseguir la paz con Francia. Es una cosa que a mí siempre me llama la atención. En esa lucha, esa especie de odios suscitados entre franceses y españoles en el tiempo, polarizados en dos personajes, como eran Carlos V y Francisco I, que parecía que los dos querían las mismas cosas. Y naturalmente, a querer los dos las mismas cosas, uno de los dos era triunfador y el otro era vencido. Los dos habían querido la corona imperial, los dos deseaban tener Nápoles, Carlos V lo había logrado, Francisco I no. Entonces, da la impresión de que siempre hay una enemistad profundísima entre ellos. Pues bien, en principio no fue así. Es decir, Carlos V, tenemos pruebas, que siempre añoró y anheló la paz con Francia. De forma que él lo hubiera deseado. Siempre se encuentra con que es ese francés el que suscita la guerra, porque se ve como demasiado acorralado por ese gran poderío de Carlos V, y porque sin duda tiene ese fantasma, si lo tuvo el rey de Portugal, ¿cómo no lo iba a tener él? Ese fantasma de que este Carlos V acabase queriendo de triturar el poderío de Francia. No en vano había frontera al norte con los Países Bajos, al sur con toda España y al este con el ducado de Milán. Por lo tanto, esto va a ser lo más difícil para Carlos V. Le costó Dios ayuda, por decirlo así. Y al fin, al cabo de un cuarto de siglo, en el año 1544, consigue, efectivamente, una paz de Crepí, en la que da todos los indicios, todos nos parece que es verdad que entonces Francisco I se decide ya, y plenamente, a que el único camino viable es la paz con España. Pero eso duró muy poco tiempo. Duró ya muy poco la vida de Francisco I. Y con la llegada de otro rey a Francia, Enrique II, otras de las cosas se pusieron, patas arriba. De forma que en ese sentido, Carlos V trató de hacer mucho, pero consiguió poco. Lo mismo que, claro, tampoco pudo conseguir, a pesar de su victoria en Milberg, en Alemania, contra los príncipes protestantes, tampoco pudo conseguir que el luteranismo se redujese, que no hubiese más que una religión cristiana en Europa. A partir de los años 20, en Europa cada vez las incidencias religiosas son mayores. De esa forma, uno se pregunta, bien, Carlos V tuvo buenas intenciones, Carlos V batalló mucho, dedicó toda su vida a grandes empresas, pero al fin de cuentas, ¿qué consiguió? Esa crítica adversa que a veces leo en ilustres historiadores me parece injusta a todas luces. En primer lugar, consiguió no poco, puesto que, en principio, frente al turco mismo, si no pudo llevar a cabo esa cruzada que él anheló, al menos consiguió no poco, puesto que, recuerden ustedes que si en el año 21 es Belgrado el que cae en poder del turco, de Solimán, 5 años después es nada menos que Budapest, es Buda la que cae en poder de Solimán el Magnífico. En el año 29 los turcos ponen cerco a Viena, y en el año 32 se vuelven a acercar a Viena. Y esto ya, por decirlo así, eran palabras mayores. Y Carlos V moviliza todas sus fuerzas, moviliza todos sus recursos, y pone cara a aquel peligro tremendo, y consigue liberar a Viena. Es decir, el hecho real de que sabemos documentalmente que Carlos V está en Viena, en el año 32, está en Viena porque está al frente de un ejército que acude a liberar Viena de la presión turca. Por lo tanto, eso ya es conseguirlo poco. Lo mismo que hizo respecto al sur de Italia, que estuvo en gran amenaza de ser asolada y de ser dominada por el turco
asentado ya en Túnez. Carlos V va allá, combate al turco en Túnez, logra una gran victoria y barre esa enemiga del turco frente al sur de Italia. Por lo tanto, en ese sentido, no puede decirse que no hizo poco. Hizo mucho por una Europa cristiana. Y es más, yo lo digo para ahora, para estos políticos de ahora y para los hombres de hoy de toda Europa. Carlos V tuvo algo más que decirnos. Nos da un legado precioso. Carlos V es un político honesto. Y esto creo que es importante. Un político honesto. Cumplidor de su palabra. Incluso, por ejemplo, a Lutero. Lutero llega a Worms como un fraile, por lo tanto desarmado, en la corte imperial, donde están las fuerzas, la guardia imperial, a merced de cualquiera. Carlos V le da un salvoconducto, y a pesar de oír su disidencia frente a Roma, respeta el salvoconducto, y Lutero se va libremente. Es decir, siempre Carlos V se porta con espíritu, con un tono caballeroso, como un político que no quiere hacer, digamos, los recursos astutos, de tipo Maquiavelo, de esconder lo que piensa y engañar. Él siempre quiere ser sincero con todos los que lo rodean, con los vecinos, con los reinos vecinos o con sus propios súbditos. Siempre se porta como un rey honesto, y yo creo que eso es una lección impresionante. Tan honesto es que incluso, y ese es el último detalle que podríamos señalar, que incluso Carlos V va a dejar el poder. Es una lección sublime de lo que supone su responsabilidad frente a la historia. Cuando él se ve tan agotado, cuando él se ve tan viejo, cuando él ya no puede ser el caminante de tantos caminos como había sido, y cuando no puede ser además el capitán de sus ejércitos, Carlos V entiende que ya no puede él ver y ser visto por sus súbditos, ya no puede ser el que gobierna como él cree que hay que gobernar. Y al entender que eso ya no es así, asume esa realidad y comprende que no tiene otro camino sino la dimisión, y abdica. Y esto que ahora ha dicho como una página de historia parece que bueno, pues la abdicación de Carlos V. Créanme ustedes que de igual manera que ahora no vemos a nadie que quiera dejar el poder, de igual manera entonces nadie quiso dejar el poder. Y si lo hizo Carlos V, los hombres de su tiempo dijeron, claro, ahí está, el hijo de Juana la Loca, dejar el poder. ¿Cómo se puede pensar sino que en un loco que deja el poder? Ya vamos a dar un ligero toque de atención a todo lo demás. Quisiera decir, por lo tanto, que en principio estamos ante un personaje que para mí es importantísimo en la historia de Europa. Carlos V, el día que verdaderamente se haga la historia de Europa para todos los europeos, es un personaje de primer orden al cual hay que darle toda la atención que se merece.